en los números reales. Para hacer esta búsqueda, lo que vamos a hacer es vamos a utilizar la función exponencial y la logaritmo, como lo han hecho en algunos ejercicios anteriormente, para encontrar la parte real y la parte compleja de cada una de las dos soluciones que tenemos aquí. Entonces, a y1 la vamos a escribir como la exponencial del logaritmo natural de esta expresión. Y a la segunda solución le vamos a hacer algo similar. Primero vamos a empezar a trabajar con esta. ¿Con esto qué obtendríamos? Vamos a obtener la exponencial de ¿quién? De a más i veces b por el logaritmo natural de x. Pero ¿esto quién resulta ser? Si aplicamos las propiedades de la función exponencial, que una suma la envía al producto, vamos a obtener que e por a la logaritmo natural de x por la exponencial de i b logaritmo natural de x coincide con la función que tenemos del lado izquierdo. Y esto nosotros a esta expresión le vamos a aplicar la fórmula de Euler. Lo que vamos a hacer es que vamos a escribir e a la potencia logaritmo natural de x a la potencia a que está multiplicando ¿a quién? ¿Cuál es la fórmula de Euler para esta expresión? ¿Cómo aplicaríamos la fórmula de Euler para este número complejo? Sería e a la logaritmo natural de x. No. Es la de coseno Ajá. más el y veces el seno de x, algo así. Parece que Seno de b por el logaritmo natural de x ajá, es lo que tenía duda del logaritmo. más i veces el seno de b por el logaritmo natural de x. Ok. Aquí está nuestra primera expresión para y1. Vamos a hacerle un análisis similar a y2. Si nosotros a y2 la intentamos reescribir como una suma de dos números complejos, vamos a llegar a que y2 es igual a la exponencial del logaritmo natural de x a la potencia a menos i veces b. Lo mismo para esta expresión. Y vamos a poder separar estas expresiones, vamos a separar estas cantidades. Ok. Si nosotros separamos estas expresiones, aquí nos va a aparecer un menos. Ahora. Y vamos a reescribir este producto de exponenciales utilizando nuevamente la fórmula de Euler. Y con esto obtendríamos x a la potencia a, que está multiplicando ¿a quién? A lo que tenemos aquí, pero con signo negativo, ¿no? Las dos funciones, y1 y y2, son soluciones de mi ecuación diferencial. Si ambas son soluciones, también cualquier combinación lineal de esas dos va a resultar ser una solución. Entonces, si yo a y1 le sumo y2 y lo divido entre 2, eso también va a ser solución. ¿Cuánto me va a dar esto? El coseno de b, el logaritmo natural de x. X a la a, que está multiplicando el coseno de b por el logaritmo natural de x. ¿Ok? Ahora, lo que podemos hacer es
restar ahora las funciones y dividirlas entre 2i para obtener una función real con valores reales. Ahora, ¿qué función obtendríamos? Entonces A que multiplica al seno de B del logaritmo de X. Ok, X a la potencia A que multiplica al seno de B por el logaritmo natural de X. Y estas dos funciones que tenemos aquí abajo van a ser nuestras soluciones a la ecuación diferencial con valores reales. Vamos a ponerles otro nombre. Esta va a ser Y1, pero vamos a ponerle un Y1 testado o algo, algún símbolo aquí que vuelva diferente esta expresión. Vamos a poner algún acento que nos diferencie esta Y1 con valores reales de la Y1 que obtuvimos al inicio. Vamos a ponerle esta. Y vamos a quitar esto y a escribirlo por fuera. Y vamos a escribir a la segunda solución con valores en los números reales. Ok. Entonces, para este caso, las soluciones de la ecuación 1 resultan ser estas dos. Ahora, solamente les acabo de mencionar que en estos dos casos tratamos el caso en que el X sea positivo. Para tratar el caso negativo se hace algo similar. De hecho, es más rápido el caso cuando X es negativo una vez que ya resolvió el primer caso para X positivas. Vamos a ahora suponer que nuestras X, nuestros valores de X, van a ser negativos. Ahora suponga que nuestras X son negativas, que vamos a resolver la ecuación diferencial para los X que son menores que 0. Queremos resolver nuestra ecuación que tenemos aquí. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un cambio de variable. Variable. Vamos a colocar z igual a menos x. Y lo que vamos a hacer es que vamos a escribir a la función y en términos de z. Eso se puede hacer. Entonces, ahora tengo una función que depende de la variable z. Y lo que voy a hacer es que voy a derivar esta función con respecto a x. Si yo derivo esta función, la cual depende de z, tengo que aplicar la regla de la cadena. Primero derivo a y con respecto a z y lo multiplico por la derivada de z con respecto a x. Entonces, ¿pero quién es la derivada de z con respecto a x? ¿Cuánto vale la derivada de z con respecto a x? Menos 1. Menos 1. Entonces, con esto nosotros obtenemos
que la derivada de y con respecto a x es menos la derivada de y con respecto a la variable z. Apenas he calculado la primera derivada, me hace falta calcular la segunda derivada de esta y, que depende de z. Para hacer eso tengo que derivar por una segunda ocasión. ¿A quién? A menos la derivada de y con respecto a z. Es decir, esto lo tengo que derivar con respecto a x. Tengo una constante menos 1 multiplicando una función. Las constantes salen del signo de derivada. Comienzo a derivar esta expresión a y con respecto a x y luego con respecto a z. Entonces, para poder lograr esta derivada, tengo que aplicar la regla de la cadena. Lo que voy a obtener es la segunda derivada de y con respecto a z. Y nuevamente tengo que aplicar la regla de la cadena. Como la derivada, esta derivada sigue dependiendo de z, pues tengo que derivar a z con respecto a x también. Conozco la derivada de z con respecto a x, resulta ser un menos 1. Entonces, con esto nosotros lo que obtenemos es que la segunda derivada de y con respecto a x cuadrada resulta ser igual a la segunda derivada de y con respecto a z al cuadrado. Pero realmente esta función sigue siendo la y que tenemos aquí, solamente hice un pequeño cambio de variable. Entonces, toda esta ecuación asterisco, si nosotros hacemos lo siguiente, vamos a poder aplicar lo que acabamos de calcular aquí. Tengo aquí x al cuadrado. Aquí le puedo poner un signo menos. Si yo aquí coloco un signo menos y multiplico por un signo menos, no le estoy haciendo nada a la ecuación. ¿De acuerdo? Sí. Pero este menos 1 lo voy a juntar con la y', con la que depende de x. Esta es la derivada con respecto a x. Y lo que voy a hacer es que voy a observar que aquí en esta menos x cuadrada, ¿a quién tengo? ¿Quién es menos x? Según el cambio de variable, esto es z al cuadrado, ¿no? Esto es z al cuadrado. La segunda derivada de y con respecto a x coincide con la segunda derivada de y con respecto a z. Entonces aquí voy a colocar esta expresión. Aquí tengo z, pero aquí tengo menos la derivada de y con respecto a x, que coincide con la derivada de y con respecto a z. Y y de x es lo mismo que la función y de z, solamente estoy cambiando la variable con la que voy a trabajar. Toda esta ecuación es una ecuación que ahora depende de z. Y si x es negativo, z, ¿cómo es entonces? Positivo. Si x es negativo, implica que este z va a ser positivo. Y ese caso ya lo resolvimos, ¿no? Son los tres casos que resolvimos desde el día viernes. Entonces, la solución a la ecuación, vamos a llamarla esta 2 estrellas. O doble asterisco. Pues nos regresamos a cada uno de los casos, ¿no? También aquí podemos tener nuevos casos. Primero la solución. La solución debería de ser
un y de z a una potencia r. Primero vamos a llevarnos esto hasta acá. Y hay que repetir exactamente todo lo mismo que ya hicimos. Entonces, para no tardarnos tanto tiempo, simplemente vamos a escribir cada uno de los casos y nos vamos a quedar solo con lo que necesitamos. En el caso 1, cuando las dos raíces son diferentes, llegamos a tener dos soluciones de esta forma. No vamos a repetir todo, es exactamente lo mismo que hicimos el día viernes. Entonces, si R1 es diferente de R2, nosotros vamos a obtener que Y1 de Z sería Z a la potencia R. Este sería Z a la potencia R2. Este sería un caso. Nos falta el segundo caso. En el segundo caso, en que tengamos raíces repetidas, pues vamos a escribirlos mejor, porque me voy a tardar más, creo que copiando y pegando. Si las dos raíces son diferentes, ya obtuvimos que las soluciones son diferentes. Si las raíces son iguales, nosotros debemos de obtener que la primera solución es Z a la potencia R. Y la segunda, nosotros habíamos comentado que esto iba a ser Z a la R por el logaritmo natural de Z. Ya estamos utilizando lo que ya realizamos. Y observen que esta función también la podemos ver como una función que depende de X ahora. También a Y1 la podemos ver como una función que depende de X. Y a Y2, lo mismo para Y2. Entonces, la función que depende de X va a ser ¿quién? Menos X. Aquí también, menos X. ¿Ok? Aquí tenemos el caso en que las dos raíces son repetidas, pero yo no quiero una función con respecto a la variable Z. A mí me interesaba inicialmente encontrar la solución cuando Y depende de X. Esto va a ser menos X. Menos X, y aquí también nos va a dar un menos X. Y nos falta el último caso, cuando las raíces son complejas. Ese es el caso que acabamos de resolver. Estas son las que nos interesan, las Y gorrito. Entonces, si nosotros tenemos el último caso, en lugar de tener X aquí, solamente la única diferencia es que va a ser menos X a la potencia A, coseno de B por el logaritmo natural de menos X, y Y2 va a ser menos X a la potencia A por el seno de B logaritmo natural de menos X. Que este sería el último caso. El caso de raíces complejas.
Vamos a colocar primero las soluciones en términos de Z y luego términos de X. ¿Tienen alguna duda de esto? ¿No? Este caso fue más directo. Como ya habíamos resuelto el caso de que las X sean positivas, el segundo es directo. Y vamos a copiar todo esto desde aquí. Vamos a vamos a crear un pequeño teorema con lo que hicimos. Esta ecuación, les comento, es una ecuación de las importantes, una de las ecuaciones especiales que se debe de ver en el temario. Y ahorita resolvemos un par de ejemplos. Ok. Entonces, simplemente vamos a escribir la solución para esta ecuación. Vamos a llamarle 3 asterisco para las X diferentes de 0. Ok. Vamos a traer esta expresión para acá arriba. Quitamos estas. Y las soluciones, cuando nuestra ecuación diferencial es trabajada para X diferentes de 0, vamos a obtener que la primera es el valor absoluto de X elevado a la potencia R1. Realmente esto solamente va a ser el resumen de lo que hicimos en la clase del día viernes y lo que acabamos de terminar el día de hoy. La primera solución de mi ecuación diferencial es el valor absoluto de X elevado a la potencia R. Lo mismo para la segunda. Ahora hay que analizar el caso en que las raíces sean repetidas. ¿Cómo estaría dada nuestra solución? Bueno, pues nosotros habíamos mencionado que la primera era X a la potencia R1, ya sea si el X es positivo o el X es negativo. Entonces nuestra primera solución para el segundo caso es X a la potencia R. La segunda solución resulta ser, ¿quién? X a la R multiplicando un logaritmo natural del valor absoluto de X. Y para el último caso, en el caso de raíces complejas, nosotros lo que vamos a obtener es que Y1, ¿quién es? Nuevamente obtenemos aquí el valor absoluto de X a la potencia A, el valor absoluto de X a la potencia A por el seno o el coseno del valor absoluto de X. ¿Ok?
Y se acabó. Ya tenemos todos los casos posibles. Ahora vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacer un ejercicio de los que venga en el libro propuesto. A ver, vamos a resolver este. Sería x cuadrada, y' más 4xy más 2y igual con 0. Ok, como yo ya hice el caso general, ustedes me van a ir diciendo qué es lo que tengo que hacer en esta ecuación. Los voy escuchando. Si nos pasamos del tiempo y no avanzamos con la solución, pues ni modo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Ahí le falta una prima, ¿no? Al 4x. El Digo, al x, y. y prima. ¿Ah? Entonces ahí habría que ¿Qué es lo crear que hay que hacer primero? los coeficientes R, P, Q. O Exactamente. directamente. No podemos aplicar algo si no sabemos qué tipo de ecuación es. Primero hay que ver los puntos singulares de la ecuación. Vamos a calcular los puntos singulares. Ok. Este sería P mayúscula de X. Sí. ¿Quién sería Q de X? 4x. 4x. ¿Quién sería R de X? 2x. 2. Ok. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Evaluar el límite de Q entre P y R entre P. Bueno, o sea, no. Vamos a analizar. Otro por el otro. Analizamos estas expresiones. Primero vamos a dividir a Q entre P. ¿Quién es Q entre P? 4 entre X. 4 entre X. Y eso hay que evaluar el límite, ¿no? Ok. Hay que calcular el límite de esta expresión, ¿no? Cuando X tiende a 0. Antes de analizar esta expresión, ¿por qué calcularíamos el límite de esto? Para ver si es un punto singular. Bueno, si se puede, si esa expresión es exacta. Ok, pero ¿por qué usar Bueno, X? analítica, ¿no? X igual a 0. ¿Y por qué no X igual a 20 o 30? Porque va a estar definida esta serie alrededor de X igual a 0, ¿no? No. ¿No? Ahora ¿Qué 2. ecuación hay que resolver antes de calcular un límite o analizar el cociente de Q entre P? La R, digo la del término cuadrático, ¿no? Ok, Digo la de P. Ajá. Calculamos las raíces de P de X. Vamos a resolver esta ecuación. ¿Quiénes son las raíces? 0.
Cero. Es x igual a 0. Como x es una raíz de nuestra ecuación anterior, que resulta ser x0 para la ecuación diferencial. No sería solución, Pero para la ecuación, es solución para esta ecuación, pero para nuestra ecuación diferencial, que resulta ser x0 igual a 0. ¿Cómo dijimos que vamos a llamar estos puntos que son raíces de la función que se encuentra aquí? Puntos singulares. Exactamente. Eran Este va a esos. ser un punto singular de la ecuación. Como ya sé que es un punto singular, vamos a analizar qué tipo de punto singular es. X0 igual a 0. Para ello hay que determinar estos cocientes. Ok, el primer cociente nos va a dar un 4. El cociente de x cuadrada que multiplica a r de x entre p de x ¿quién sería? ¿Uno? No, 2 entre x cuadrado. 2, ¿no? 2. Muy bien, 2. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular estos límites. Primero, antes de calcular los límites, ¿cómo son las funciones que tenemos arriba? ¿Qué nos interesaba que fueran estas funciones? Que fueran como derivables, integrables, alguna característica en especial para poder analíticas, exactamente. De hecho, aquí no tenemos que hacer nada. Observen que aquí ya tenemos una serie de potencias. ¿Quién sería la de 0? 4. Y los de masa van a valer 0. Aquí vamos a llamarle B de 0, 2. Y todos los demás los definimos como 0. Y se acabó. Nos evitamos estar haciendo el cálculo. Entonces vamos a calcular los límites cuando x tiende a 0 de esta expresión. Pero esta es una función que vale 4 cuando eliminamos la indeterminada. ¿Cuánto va a valer este límite? Si al eliminar la indeterminada obtengo una función constante. La misma constante. Exactamente. Calculamos el límite cuando x cuadrada, cuando x tiende a 0, ¿de qué expresión de x cuadrada está multiplicando a quién? A r de x entre p de x. ¿Y esto cuánto me va a dar? 2, exactamente. Vamos a poner estos paréntesis para indicar que el límite es sobre todas las funciones y no nada más sobre la primera x, porque eso se puede malinterpretar si no se colocan los paréntesis. Hay que tener cuidado. Ok, como los dos límites son finitos y estas funciones admiten representación en serie de potencias, ¿qué podemos decir del punto x0 igual a 0?
que es un punto. ¿Qué? Es un punto que ya sabemos que es singular, pero ¿de qué tipo es? Regular. Regular. Como es un punto singular regular, ya puedo utilizar el método que acabamos de ver entre hoy y el día viernes. La solución, ¿de qué forma debe de ser? ¿De qué forma propusimos que fuera en lo que estuvimos realizando, en la forma general? Observen, aquí tengo un x cuadrada multiplicando a y prima más 4x multiplicando a y prima más 2y. ¿De qué forma voy a proponer la solución si tengo este caso? La solución debe de ser de esta forma, ¿no? Una x a la potencia r con x diferente de quién? De 0. ¿Cuántas veces requiero derivar esta función? 2. 2. Ok, 2. ¿Quién es la primera derivada de mi función? R R a la R menos 1. menos Por x a la r menos 1. Ok, ¿quién sería la segunda derivada? R por R menos 1 por X elevado a la R menos 2. Ok. R por R menos 1 por X a la X elevado a la R menos 2. Y sustituimos. Nosotros vamos a sustituir en nuestra ecuación diferencial. Si sustituimos, queremos que estos productos que tenemos aquí valgan 0. Ok, ya sustituí el valor de y, o lo que espero que sea y. ¿Qué va a pasar con los x del primer término de mi ecuación diferencial? Puedo agruparlos, ¿no? Tengo misma base, diferente potencia, los junto. Entonces voy a tener x a la potencia r. Más 4 veces, ¿quién? X a la potencia r. Más 2 por x a la potencia r. Tengo en factor común en todos estos términos a quién? X elevado a la R. X a la potencia r. Entonces factorizo una x a la potencia r. Quitamos esta expresión. Esta y esta. Si quiero que esto valga 0 y ya sé que mi función x a la potencia r es diferente de 0, ¿qué debe de valer 0? Lo de adentro de la R. Exactamente, lo que está entre paréntesis y este polinomio en términos de r. Hay que realizar los productos y calcular las raíces. ¿Cómo va a quedar este polinomio? ¿Me podrían decir las operaciones de cómo quedaría? R cuadrada menos R Decía, R cuadrado más 3R más 2 igual a 0. sí. Ok.
¿cuáles serían las raíces de este polinomio? Esas sí las pueden calcular hasta con su calculadora, si es que les dan exactas, ¿no? Si no nos dan exactas, debemos de dejar una fracción. Menos 1 y menos 2. Ok, son menos 1 y menos 2. ¿Lo metiste en la calculadora? No. Es Ok, como a si ver, fuera menos 1. un trinomio, ¿no? Cuadrado perfecto. Ok, sí, menos 1 sí lo es. Si ya sé que menos 1 es. Ok, sí. Busco dos números que multiplicados me den 2 y sumados me den 3, que sería r más 1 y r más 2. Entonces las raíces serían r menos 1 y la otra sería menos 2. Tengo el caso de raíces reales diferentes. ¿Cuáles van a ser las soluciones de la ecuación diferencial? Y a la menos 2 y a la menos 1. Ok, una va a ser x a la potencia menos 1. Y la segunda va a ser x a la potencia menos 2. Ojo, esta solución debe de ser el valor absoluto de x aquí también, porque estamos resolviendo para qué valores de x, Mayores que 0. para x diferente de 0. Y ya terminamos de resolver esta ecuación. Solamente vamos a revisar que nuestras soluciones son correctas. El ejercicio es el primero de la sección 5.5. Ok, es correcta. Son correctas nuestras dos soluciones. Aquí les voy a presentar la solución general. De hecho, aquí nada más les puse a resolver la ecuación general. Pero, pues para terminar y coincidir con el libro, ¿cuál sería la solución? La solución general. Expresarlo como combinación lineal. Exactamente. Vamos a expresar a y, una solución y, como combinación lineal de y1 más y2. Y se acabó. Ya terminamos. Ok, vamos a hacer otro ejercicio de una vez, aprovechando, antes de escribir la ecuación de Euler en su forma más general. ¿Qué pasa si nuestro punto no es el origen? A ver, vamos a hacer el ejercicio 2. Vamos a quitar aquí el centrado. Aquí nos dan la ecuación x más 1 al cuadrado por y' más 3 por x más 1 por y' más un cuarto de y. Y esto igualado a 0. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, Sacarlo de P.
Profe, ¿cuáles son las P de X, Q de X, R de X? Ok, calculamos los puntos singulares de la ecuación diferencial ordinaria dada. Vamos a ponerlo con mayúscula, que no lo tome como falta de ortografía. Para esto, resolvemos la ecuación P de X igual a 0. Nos falta escribir quién es P de X. P de X va a ser X cuadrada más 1. ¿Quién sería Q de X? 3 por X más 1. P de X es X cuadrada más 1. Q de X es 3 por X más 1. Muy bien. ¿Y quién sería R de X? Un cuarto. Exactamente, un cuarto. No, ok, no es un cuarto, son 3/4. Lo que pasa es que aquí lo dio expresado como decimal y no lo quiero escribir como decimal. Es mejor escribir los resultados exactos para solución aproximada hasta el siguiente semestre en métodos. Vamos a calcular los puntos singulares de la ecuación diferencial dada. Para ello vamos a resolver la ecuación P de X igual a 0. ¿Quiénes son las soluciones de esta ecuación? De P de X igual a 0. ¿1? No, Menos 1. exactamente. La solución de la ecuación anterior es menos 1. Entonces, el punto X igual a menos 1, ¿qué resulta ser para la ecuación diferencial? Un punto singular. Ok, sí. Entonces, el punto X igual a menos 1 es un punto singular para la ecuación diferencial dada. Profe, Oh, sí, dime. perdón, ¿por qué es -1? Porque quieres que esto valga 0. ¿Para qué valores de X esta expresión se anula? Ah, ya. Sí, ¿Ok? gracias. Buscas las raíces de esta ecuación. Sí. No siempre van a ser polinomios. Afortunadamente en el libro trae puros polinomios, pero no tiene por qué serlo, ¿no? Ahorita a ustedes como son principiantes, me parece bien que vengan puros polinomios, pero no siempre van a ser polinomios. Puede ser que aquí venga un seno, un coseno, algo un poco más complicado. Me parece ser que los ejercicios del libro no deberían de tener mayor complicación para resolverlos. Entonces, solamente hemos calculado hasta ahorita los puntos singulares. ¿Qué nos falta? Ver si es regular o no. Exactamente, analizar qué tipo de punto tenemos. Para ello, hay que calcular Q de X entre P de X y multiplicarlos por quién. Por X menos. X, no. Ah, ok, X menos quién. Menos 1. Exactamente. X menos 1 multiplicando a Q de X sobre P de X. Ok, pero como el punto es menos 1, aquí tenemos que tener X menos el X0, que sería nuestro punto singular. ¿Ok? Y también tenemos que hacer el producto de quién con quién. X menos menos 1 al cuadrado multiplica a R de X sobre P de X.
Ok, Q de X. ¿Quién es Q de X? Esto va a dar X más 1, que multiplica a quién? A 3 por X más 1. ¿Sobre quién? X más 1 al cuadrado. X más 1 al cuadrado. Bien. Ok, ¿esto cuánto nos va a dar? 3. 3. La expresión de abajo, vamos a cerrar esto. ¿Cuánto nos daría la expresión de abajo? Tengo 3 cuartos siendo dividido entre X más 1 al cuadrado y siendo multiplicado por X más 1 al cuadrado. ¿Se da cuenta que solo me quedan 3 cuartos? Sí. Ok. Las expresiones de arriba, ¿cómo son? Singular regular. No, las funciones, Ah, las ¿cómo son? Los que me interesa clasificar en términos de singularidad son los puntos. Los que me interesan clasificar en términos de series de potencia son estas dos Ah, funciones. sí, analítica. Son analíticas, ok. Y nos faltan calcular los límites de ambas expresiones cuando X tiende a menos 1. ¿Se dan cuenta? Esto está muy, muy sencillo, ¿no? Realmente estamos haciendo lo mismo en cada momento, ¿no? Cuando X tiende a menos 1, ¿de qué expresión de esto? Ya el problema sería, pues, los límites, ¿no? De la prepa. Creo que eso no debe de tener tampoco mayor problema. Este límite, pues como nos da una función constante al eliminar la indeterminada, pues nos resulta que nos da este 3. Nos falta calcular el segundo límite. Eso nos daría 3 cuartos. Entonces, ¿qué tipo de punto tenemos? ¿Es un punto singular de qué tipo? Regular. 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 Okay. Entonces, pues ya podemos comenzar a resolver nuestra ecuación en conjuntos que no contengan al punto singular. Ok, esta no es la que queremos resolver. Para X diferente de menos 1. Para resolver para X diferente de menos 1, lo que vamos a suponer nosotros es que la solución es X a la que debe de ser de la forma X menos X0. Aquí debemos de meter a menos 1. Entonces, Y de X, ¿de qué forma es? Debe de ser de la forma X más 1 a la potencia R. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Derivar. Derivar. Exactamente, vamos a derivar 2 veces.
¿Quién sería la primera derivada de mi función? R por X más 1. Ok, la primera derivada sería R por X más 1 a la R menos 1. ¿Quién va a ser la segunda derivada? R por R menos 1 Ajá. ¿Qué más? por X por X más 1 a la R menos 2. Ok, exactamente. Va a ser R por R menos 1 por X más 1 a la potencia R menos 2. Y lo que sigue es sustituir aquí lo que acabamos de calcular. Vamos a sustituir aquí a Y' prima. Vamos a sustituir aquí adelante a Y'. Y aquí vamos a sustituir a Y. Y vamos a agrupar términos semejantes. Observen que aquí tengo un X más 1 al cuadrado y aquí un X más 1 a la potencia R más 2. Tengo misma base, diferente potencia. Entonces sumo las potencias y dejo igual a la base. Esto me va a quedar como R por R menos 1, que multiplica a X más 1 a la R, más 3 veces, ¿quién? X más 1 a la R. ¿Por qué? Tengo aquí X más 1 a la potencia 1, X más 1 a la potencia R menos 1. Tengo misma potencia, diferente potencia, misma base. Entonces sumamos las potencias nada más. Y al final tengo 3/4 de ¿quién? 3/4 de X más 1 a la potencia. Profe, le falta una R, ¿no? En el En el 3. segundo término. En el Segundo término. Sí, el de la derivada. 3R. Escribe 3R. Ok, ahora observen lo siguiente. Tengo el X más 1 como término general en estas tres sumas. Lo puedo factorizar. Ok. Entonces vamos a factorizar un X más 1 a la potencia R. Ese X más 1 va a multiplicar un polinomio en términos de R. Y ahora lo que tengo que hacer es calcular las raíces de ese polinomio. ¿Por qué? Para que esto valga 0, yo sé que mi solución debe de ser diferente de 0. Entonces lo que debe de valer 0 es lo que tengo entre corchetes. Tengo que calcular las raíces de esta expresión. ¿Cómo quedaría esta expresión factorizada? Más Ajá. 2 R cuadrada más 2R. más 3/4. R cuadrada más 2R más 3/4 y esto igual con 0, igualado con 0. Entonces tenemos que calcular las raíces de esta ecuación. Que sería, buscamos dos números que multiplicados nos den
3/4 y sumados nos den 1/2, ¿no? Y sumados nos den 3/4. Sería R más 3/2, ¿no? Estas serían las raíces. 1/2 y 3/2, si no me equivoco. ¿Están de acuerdo? Ok. Las raíces la verdad no iba a ser ejercicio de esto, ¿eh? Iba a ser lo que hacen en toda escuela decente, ¿no? Ya vi la forma general, ya no hacemos ejercicios. Realmente estos ejercicios no eran obligatorios dentro del temario, solamente resolver la ecuación de Euler en la forma general. Entonces, les pregunto, ¿quieren acabar esta semana el curso de ecuaciones y que nos dé tiempo de hacer ejemplos bueno, todavía no vemos el tema, pero es el tema más complicado, que es soluciones cerca de puntos singulares, para que aprovechemos. Ya no tendríamos modelación y simulación, las dudas quedaron hasta el día de ayer, pero podríamos ocupar esa hora y media para hacer un ejercicio de ecuaciones y terminar el temario esta semana. Y que ustedes tengan tiempo suficiente, ya sin modelación y simulación y sin ecuaciones diferenciales, para el día miércoles del examen. ¿Ustedes qué piensan? Tendrían sábado, domingo, lunes, martes y pues la mañana del miércoles, ¿no? Obviamente, si ustedes me dicen que no, yo acabaría hasta el martes, un día antes de hacer el examen. Depende de ustedes de lo que me digan. También estaríamos más tranquilos, me dan tiempo a mí de revisar y ver cómo les va en el examen, ¿no? Entonces, la primera solución debe de ser x más 1 a la potencia menos 1/2. Y la segunda solución resulta ser x más 1 a la menos 3/2. ¿Ok? Ok, esto en valor absoluto. Esto en valor absoluto, porque no sabemos si estamos trabajando con las x menores que 1 o las x mayores que 1. Solamente dijimos que lo íbamos a resolver para el intervalo o para los valores x que sean distintos de 1. Ok. Estas son las soluciones. La solución general resulta ser una combinación lineal de estas dos. Esta es la solución. Este es el ejercicio 2 de la sección 5.1. Profe, así como ese tipo de ejercicio puede venir en el examen. Sí. Así es. Ok, es correcto. Va a venir uno yo diría que va a venir uno a lo mejor de punto ordinario, resolver una ecuación diferencial alrededor de un punto ordinario, una de este tipo y una del tema más complicado, que es soluciones cerca de puntos singulares regulares, y ese es el tema más pesado de esta sección. ¿Cuántas preguntas va a ser? ¿O cuántos problemas? 3 ejercicios. De hecho, con 3 ejercicios bastan.
Y el examen sería 1:30. Da media hora cada ejercicio. Me parece ser que es tiempo suficiente para resolver los 3. Los harían a pluma negra, escribiendo su nombre. Entonces ya no agarraríamos la hora de simulación. Media hora si quieren. Y pues solamente media hora. Máximo, si solamente son 3 ejercicios. Ok, pero De media hora cada ejercicio y media hora para que revisen lo que escribieron. Porque de ahora por ejercicio es mucho tiempo, ¿eh? Demasiado. Para que sea de 3 horas el examen, necesitaría ponerle 7 ejercicios o 6. No, Con así 3 está basta. bien. ¿Ok? Ok. Con 3 basta. Con uno de cada tema. Bueno. Vamos a escribir un poquito de una generalización de la ecuación de Euler. Eso lo teníamos escrito por aquí. Ok. Vamos a escribirlo hasta acá abajo. A escribir aquí, generalización de la ecuación de Euler. La generalización de la ecuación de Euler es la siguiente ecuación. Tenemos x a la potencia n multiplicando a quién? A un coeficiente a0 a n, que este multiplica a la enésima derivada de una función y, más a subíndice n-1, que multiplica a x a la potencia n-1, y esto está multiplicando a la n-1 derivada de y. Así sucesivamente. ¿Hasta quién? Hasta a1 multiplicando a x y la primera derivada de y, más a0 multiplicando a la derivada 0 de y. Esto igual a 0. Bueno, pues para resolver esta ecuación resulta que la solución también debe de ser de la forma en que la solución resulta ser de la forma y de x igual a una x a la potencia r. ¿Para quién? Para x diferente de 0. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para resolver esta ecuación? Solamente vamos a platicar un poco, ¿no? De cómo se resolvería esta ecuación para cualquier grado que tengan en su ecuación diferencial. Bueno, lo que tendrían que hacer primero es derivar n veces la función. La primera derivada resulta ser r por x a la r-1. La segunda derivada resulta ser ¿quién? R por R-1 de X. Por r-1 por x a la r-2. ¿Quién sería la n-1 derivada? Ok, no necesitamos E2, es B2. ¿Quién sería la n-1 derivada?
sería R, que multiplica ¿a quién? A R menos 1, que multiplica R menos N menos 2 a la R a la ¿qué potencia? Menos, aquí tenemos menos 2, entonces aquí debe de ser a la menos N menos 1. ¿Están de acuerdo? Ok. Ahora calculamos la enésima derivada de nuestra Y. La enésima derivada resulta ser R por R menos 1 por R menos N menos 2 por R menos N menos 1. Multiplicando a quién? A X a la R menos N. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para resolver nuestra ecuación diferencial? Vamos a sustituir todos estos términos en nuestra ecuación. Sustituyendo los términos y agrupando las X a la R, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a escribir aquí un poco, sustituyendo nada más. Sustituyendo. Aquí vamos a sustituir Y a la N menos 1. Aquí vamos a sustituir a la primer derivada de Y. Y aquí vamos a sustituir a Y. ¿Y qué es lo que va a pasar con las X? Observen, tengo aquí X a la potencia N y a X a la potencia R menos N. Tengo misma base, diferente potencia, agrupo las X en cada uno de los términos que aparecen en mi ecuación y voy a poder factorizar una X a la potencia N y quedarme con un polinomio en términos de R de grado N. Esto sería el procedimiento que se tendría que hacer, ¿no? Aquí tengo X a la potencia N menos 1 y aquí tengo X a la R menos N menos 1. Factorizo. Aquí tengo X a la R menos 1, los agrupo y solamente me quedo con R. Factorizo el X a la R y me quedo nada más con esta expresión. Y observen, tengo una función que yo ya dije que iba a ser diferente de 0, multiplicando un polinomio. Este polinomio va a resultar ser un polinomio de grado n, cuya variable es r, y vamos a tener que calcular las raíces de ese polinomio. Entonces, nuevamente se pueden presentar tres casos diferentes. ¿Qué casos se pueden presentar? Bueno, en el primer caso, que todas las raíces de mi polinomio sean diferentes. Se empezó a trabar mi computadora. Caso 1, las raíces del polinomio son diferentes. Entonces, bajo esa condición de que las raíces del polinomio son diferentes, todas nuestras soluciones van a ser de la forma siguiente. Y de 1 sería X a la potencia R1, la primera raíz del polinomio.
¿Quién sería la última solución? Y de n de x resultaría ser x a la potencia Rn. Esa sería la última solución. Nosotros podemos tener también otro caso. Caso 2. Que alguna raíz tenga multiplicidad m. Pueden ser varias, pero ¿qué pasa con una en específico? Una raíz tiene multiplicidad m menor o igual que m. Ok, en ese caso, una raíz, vamos a llamarle esa raíz R. En ese caso, la primera solución resultaría ser, ok, aquí también me falta algo importante, el valor absoluto, porque mi ecuación diferencial tiene solución para x diferente de 0. Y la solución va a estar dada en términos del valor absoluto. En el segundo caso, en que las raíces sean repetidas, la primera solución va a ser esta. La segunda solución va a ser la primera multiplicada por un logaritmo. ¿Quién sería la tercera? La tercera va a ser la segunda multiplicado por un logaritmo nuevamente. Tal como ocurría en el caso de ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes, que multiplicábamos por una t para obtener una solución diferente. Pero ahora, para este caso, pues la función que va a funcionar es la función logaritmo. Y así, sucesivamente, hasta la solución m. Y nos falta el último caso, cuando nosotros tengamos raíces complejas. Ok, con una raíz basta. Ok, si tengo una raíz compleja, significa que como mi polinomio tiene coeficientes constantes, también su conjugado va a ser raíz del polinomio. Entonces, mis soluciones van a ser de la forma y1 va a ser de la forma el valor absoluto de x a la potencia a por el coseno de b por el logaritmo natural del valor absoluto de x más, coma, y2 sería el valor absoluto de x a la potencia a que multiplica al seno de b por el logaritmo natural del valor absoluto de x. Ok. Y con esto terminamos por el día de hoy. Con esto ya trabajamos otra ecuación especial, la cual es la ecuación de Euler. Entonces, escucho sus comentarios. ¿Quieren terminar esta semana o no? Sí, a ver si a lo mejor el próximo martes, no sé, a lo mejor conectarnos media hora o
como si quedaran No, dudas antes esta del vez sí examen. va a ser todo por ustedes, solitos, como No, o sea, universitarios antes de del verdad. examen. Antes del examen. No, nada del examen. El martes todos descansamos para prepararnos Y individualmente. sería lo ideal que ustedes se pusieran a hacer ejercicios. Pues Si sí, llegamos, sobre todo porque el último tema, el de sistemas de ecuaciones diferenciales, nadie lo ve usualmente en sus escuelas, ¿no? Por lo que entiendo, casi todos se lo saltan, porque está un poco pesado. Se puede ver, realmente no necesitan ver gran cosa porque involucra otros temas de álgebra lineal que ustedes todavía no llevan y no sé por qué, pues en los temarios no los incluyeron, pero su escuela no es la única que está en ese caso. También en aeronáutica les mezclan álgebra lineal mientras ven ecuaciones diferenciales y dice que también deben de ver sistemas de ecuaciones. Entonces, pues vamos a intentar verlo, vamos a ver unos ejemplos que ustedes puedan comprender. Entonces, en eso sí me tardaría preparando ese tema. Ese tema está intenso, por eso no lo quise también agregar al examen. Vale. Claro, Podemos verlos el martes hacemos y ver sesión. otro ejercicio de ese tema. Es lo que podríamos hacer. O sea, el plan sería hacer 2 sesiones de 3 horas, ¿no? Mañana y el jueves. No de 3, a lo mejor de 2:30. Ah, bueno, está mucho mejor todavía. Sí, no todo, porque en algunas clases, bueno, te comento, ¿no? Depende del maestro, ¿no? Hay profesores, a mí me llegó a tocar maestros que se quedaban más de la hora y media de clase, llegaba la hora de comida y usualmente lo que te decían, ya saben que siempre existe el compañero de, ya es la hora, ¿no? Y él amablemente te decía, pues ya lárgate, ¿no? Es tu vida. Pero dentro de esa hora y media, el profesor se ponía a resolver ejercicios y de hecho valía la pena quedarse porque si está haciendo ejercicios, sirve de repaso y es algo que la escuela no lo obliga a hacer. Realmente era tiempo del maestro y si ve que el alumno no está respondiendo bien al tiempo que él se está quedando, pues creo que yo también reaccionaría a eso, ¿no? Cuando tenga su edad, sobre todo cuando ya son profesores grandes. Y se llegó a quedar como 5 o 6 clases, tiempo extra después de la hora y media. No todos lo van a hacer, obviamente ese profesor pues ya no sé por qué lo hacía, a lo mejor porque pues solamente éramos 4 alumnos y todos le tenían miedo, ¿no? De tomar su curso, porque no lo daba pesado, ¿no? Nunca falta el alumno que se queja que le piden trabajar de más y se ponían a llorar los compañeros, ¿no? De que yo sacaba 5.7 y me puso 5, no me redondeó. Entonces, tengan cuidado con algunos comentarios así cuando los vean en las páginas de internet. Hay una página de mis profesores, los pueden consultar antes de inscribirse el siguiente semestre. Y ese profesor, me recuerdo que lo llegaron a tachar de qué, de misógino, de muchas cosas, ¿no? Pero mis compañeras entraron, aprobaron, y ellas sí trabajaban, y ellas dijeron, es que no, nada de lo que hay ahí es real. Obviamente algunas deben de ser ciertas, ¿no? Vale la pena dar una ojeada de los compañeros, qué es lo que piensan del profesor, ¿no? Y revisar. Si comienzan con que yo sacaba 6, pero no me quiso poner mi 6, ignoren ese comentario, ¿no? Pásense a alguien que sí tenga algo productivo que dejar y que aprendan y que sepan si deben de meter o no con ese profesor. Entonces es lo que yo les propondría, si lo quieren, ¿no? Si lo quieren. Terminamos y seguimos avanzando y terminamos, sobre todo para que tengan unos 4 días de que ustedes se preparen para la clase. Terminan con ecuaciones el 18, no sé los demás maestros cómo les vayan a hacer el examen, si se los piensen amontonar. Ya hicimos uno. Entonces, ya hicieron uno, ¿no? El de simulación, pues me entregan todo el viernes, del viernes 11. Es suficiente tiempo para los dos ejercicios. Es mucho tiempo. De hecho, hasta 2 días es mucho tiempo, ¿no? Para ver el video en hora y media y pongan que otra hora y media hagan un pedazo, otra hora se pasen y otra hora y media terminen. Entonces, ¿qué piensan? Pero todos deben de estar de acuerdo. Si me dicen que no, tendríamos clase hasta el martes y dentro del horario. Yo sí estoy de acuerdo. A mí sí está bien. ¿Ok? Yo también estoy de acuerdo. Ok. Entonces, les subo el apunte. ¿Hay alguna duda sobre esto?
Hasta ahorita no. Ok. Entonces, para el examen Entonces, vamos a ver series de potencias, este tema que vemos ahorita y el que vamos a ver en estos días. Que es más series de potencias, pero cerca de puntos singulares regulares. Y eso es más complicado, ¿eh? Y por eso quiero tomar a lo mejor un poquito de tiempo para ver al menos un ejercicio más del que indica ver el temario. Se supone que solamente debo de ver uno y ya asumir que todos lo asimilan así. De hecho, en todos los temas que hemos visto, así lo indica, ¿no? Ve un ejercicio y pásate al siguiente. Y supongo que todos lo están siguiendo. La verdad no lo sé, no lo creo que todos sigan a la par. No lo creo. Entonces, vamos a ver qué pasa en el último examen. Lo haríamos el miércoles y pues me tomaría un día para revisarlos y leerlos. Profe, perdón. Es que no alcanzo a escuchar. ¿Cuáles eran los temas del examen? Los que hemos visto hasta ahorita, Ok. todos los que hemos visto hasta ahorita. Entonces les subo el apunte y pues ya si quieren se pueden retirar. Si tienen alguna duda, todavía pueden preguntar ahorita dentro del tiempo que queda. Bien, gracias, profesor. Ok. A ver, solamente